¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una emisión más de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Mi nombre es Luis Bravo y hoy tendremos diferentes temas en la agenda muy importantes para todos ustedes. El día de hoy también me acompaña mi compañero Germán Paz. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Y tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Gómez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy hablaremos acerca de la gestión de salud mental también y la gestión emocional. Pero antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría primero platicarles un poco de la semblanza de nuestro invitado. Con más de 14 años de experiencia en alianzas estratégicas con la Embajada de Israel, Rodrigo Gómez Garza ha impulsado la adopción de tecnologías innovadoras en la prevención de accidentes mediante inteligencia artificial y también con tecnología AWG para la generación de agua a partir de la atmósfera. Su visión trasciende enfocándose en el bienestar integral dentro de las organizaciones, instituciones educativas y aseguradoras, llevando a cabo un programa, El Arte de Servir, por 3 años dentro de Qualitas, compañía de seguros, y posteriormente talleres enfocados en salud mental en el Tecnológico de Monterrey y Anáhuac. Es conferencista de la Asociación Nacional del Transporte Privado, en este caso, también del periódico El Asegurador, El Diario Judío y Mundo Ejecutivo. Este es un poco del recorrido que tiene nuestro invitado. Y para comenzar, tenemos un pequeño video antes de adentrarnos en esta entrevista tan interesante que tenemos para ustedes. Adelante, por favor. Queremos presentarte la gran relevancia del programa Factor Humano para tu empresa. En APB sabemos de la importancia del buen desempeño que debe tener cada operador. A través del programa Factor Humano, identificamos eficientemente a cada uno de los operadores con la finalidad de incrementar su productividad. Es decir, gracias al análisis psicológico que efectuamos a cada uno de ellos, ayudamos a que tu empresa tenga una mayor vinculación con el operador, aumentando la retención en su actividad laboral. Al saber las características de personalidad que cada operador tiene desde su nacimiento, podemos conocer sus motivaciones, capacidades y limitaciones, determinando, con esta información, su rendimiento de manejo continuo. Con este programa buscamos mejorar la interacción que tienes con ellos para lograr una comunicación certera y efectiva. Al acercarnos a los operadores desde el factor humano, se reduce el tiempo en la curva de aprendizaje a la adaptación a nuevas tecnologías por medio del conocimiento operante, logrando que cada uno de ellos mejore su rendimiento y desempeño. Con este programa, nos enfocamos en eliminar de raíz los malos usos y costumbres de los operadores a través de nuestra metodología de reconfiguración de redes neuronales, disminuyendo la severidad y la frecuencia, es decir, los daños catastróficos y el número de eventos de accidente. La importancia del programa Factor Humano es disminuir significativamente el gasto oculto de operación, redignificando el trabajo del operador para mejorar su calidad de vida. Tendrás operadores más calificados para aumentar la productividad de tu empresa. En APB buscamos retener y optimizar física y emocionalmente a tus operadores. Muchas gracias, estamos de vuelta. Como pudieron observar, el día de hoy hablaremos acerca de temas muy importantes para la asociación y en este caso para asistencia predictiva vehicular también, que es el tema de los operadores y de cómo mejorar tanto la conducción como su calidad de vida y por supuesto que sea el enfoque principal el factor humano en las empresas. Y ahora, para iniciar con esta entrevista, gracias primero que nada Rodrigo por estar aquí con nosotros el día de hoy, me gustaría que nos platicaras qué es asistencia predictiva vehicular, qué es lo que hacen ustedes y cómo funciona esta parte de, el enfoque hacia el operador. Claro, asistencia predictiva vehicular nace a través después de estar en el sector seguros y entender mucho lo que pasaba dentro y lo que pasaba dentro del área de transporte, hubo un enfoque donde los israelitas empezaron a llegar a México. Eso fue en 2014 y hubo una gran oportunidad donde yo encontré, le llamo el mar azul, ¿no? Una oportunidad donde puede ser algo disruptivo, donde puede ser algo que es colaborativo y un enfoque que veíamos mucho es que en México
pues tenemos 50 muertes al día, ¿no? Tenemos 7,000 accidentes diarios, 1,000 hospitalizaciones al día y en un histórico de 5 años, 850,000 personas en silla de ruedas. Entonces ese factor, cuando yo lo platiqué con mi mujer, pues ella me dijo, vamos, ¿no? Y empezamos a hacer este trabajo y fue donde nace asistencia predictiva vehicular, donde el objetivo de poder evitar accidentes, cambiar las líneas catastróficas y mejorar obviamente la productividad de las empresas de transporte, la cual nos fuimos adecuando mucho gracias a la Embajada de Israel, gracias a la participación con ustedes, incluyendo en el arranque en 2014 junto con CESBI, y a través de algunas aseguradoras hicimos todo un mecanismo para meter tecnologías, pero nos dimos cuenta mucho por nuestra expertise en la psicología, cómo la psicología se vinculaba con la tecnología. Y ahí es donde nos dimos cuenta que el factor humano, el tema del operador, y lo que gustamos ante todo era reunificar el trabajo del operador. Sentimos que castigo, sometimiento y regaño ya es de la época industrial, y que de alguna forma el escuchar al operador en primera base, el saber cómo se siente, qué pasa en la empresa, y cómo está ese radiopasillo general, pues también es algún enfoque importante para que la empresa lo notara. Claro. Entonces, asistencia nace a través de la tecnología israelí, nace a través de una plataforma software hecha en casa, donde empezamos por un histórico de 5 años, entender alrededor de 200 accidentes graves, y con eso hicimos la plataforma predictiva. Nació de la experiencia y la historia de toda esta información para nosotros predecir factores de riesgo en los cuales podamos concentrar un 4 o 5% del total de la flota, y esta va cambiando y fluctuando, depende del ritmo de la actividad del operador y los riesgos que acontecen en los entornos, basado en horarios, días y zonas específicas, ¿no? Entonces, y de ahí hicimos justamente este programa, y eso en un siguiente eslabón metimos gestión permanente. Es decir, tecnología, si no hay conectividad, no hay predictibilidad. Entonces hicimos toda una red de un programa de servicio póliza, donde nuestros asegurados o clientes transportistas ya contemplaban este servicio para facilitar mucho la conectividad, pero siempre regida a través de nuestra responsabilidad, manejando la conexión y platicando con los operadores y con sindicatos para que entonces la muestra y el resultado en bajar severidad y frecuencia optimizaran ellos en el tema del uso diario de los tractocamiones, porque la unidad parada por día es lo que más afecta en la industria de transporte, que se llama el gasto oculto de operación. Claro, excelente. Y en ese sentido, estimado Rodrigo, y antes que nada, muchas gracias por estar aquí este día con nosotros, preguntarte, con todo esto, este análisis, todo esto que ustedes fueron identificando de la accidentabilidad, ¿por qué para asistencia predictiva vehicular es importante el implementar programas de salud mental y gestión emocional para apoyar a los operadores? Bien, si algo nos notamos mucho, si me voy a la época del 1960, existía el patrón del camino. Era un operador que tenía una conducta en la carretera, inclusive se podía bajar y ayudar y asistir a alguien en la carretera. ¿Qué ha pasado de esta época a esta? Realmente hubo un ejercicio muy fuerte de acumulación de tráficos, de tendencias diferentes, y obviamente empezamos a darnos cuenta que la forma de manejar y el tráfico y el exceso de información que tenemos en esta era fue afectando poco a poco a la generación de los operadores. Se interrumpió inclusive las terceras generaciones que eran operadores, ¿no? Era el abuelo, el papá y venía el hijo. Se interrumpe, entonces viene una nueva forma de escuela para entender que también la rotación de operadores era muy alta. Y ahí nos dimos cuenta cómo la línea de la psicología, la salud mental, es algo que nosotros llamamos obtener claridad y balance. Cuando alguien va a manejar, tiene que estar sharp, que es como decimos, claridad y balance es un enfoque súper natural para tener obviamente una conducta preventiva durante la sesión de manejo. Puedo estar muy bien descansado o no, puedo tomar mucho café, pero si tengo yo un problema personal o algo que resista en mi enojo interno, mi claridad y balance empieza a disminuir y entonces el factor de riesgo va aumentando. Ahí es donde nace el tema de este proyecto de salud mental. Bien, conocemos en parte de la salud mental y la gestión emocional, es un mundo muy amplio. En este sentido, ¿en qué parte es donde pone mayor énfasis este programa que nos comentas? Bien, como lo vieron un poco en la introducción, hablamos de los perfiles glandulares, es decir, lo que armamos es un mapa de todos los operadores de la empresa. Tenemos 6 perfiles donde estamos todos los seres humanos. Ahí tenemos nuestra actividad, nuestra conducta y nuestro énfasis genético. En este rompecabezas, cuando nosotros podemos generar a través de una encuesta psicológica,
y entender qué perfil eres, si eres solitario, sensitivo, agudo, estructurado, energético, expansivo, determinamos el rendimiento manejo continuo. Todos pueden circular 1000 kilómetros, pero hay quien tiene una categoría a través de la norma 087 donde deben respetar su descanso bajo la norma, ¿no? Pero hay otros que tienen un perfil de energía más baja, como es el sensitivo y el expansivo, donde si van a circular 1000 kilómetros van a requerir 4 descansos en diferencia de 2, que es el energético y el estructurado. Entonces, estos mapas lo que nos ayudaron mucho a entender cómo de repente la curva de la sensación de recuperar energía se volvía una adicción en algo que encontramos llamada cándida. Ok, y bueno, hace ratito tú comentabas, ¿no? El tema de si el operador a lo mejor mentalmente tiene un problema emocional, un problema personal, no sale 100% concentrado. Y conocemos algunas empresas que se hacen entrevistas previo a viaje de cada operador y si detectan algún tema más allá de un tema de salud médico, si ven un tema emocional, dicen, ¿sabes qué? Mejor no salgas y es preferible que te quedes y si quieres platicarlo, platícalo y si no, mejor hasta que estés tranquilo, sales a carretera. Y en ese sentido, a lo mejor a algunas empresas les ha costado trabajo poderlo implementar porque los operadores no siempre se abren. En APB, ¿cómo han logrado que los operadores acepten este programa teniendo en cuenta sus perfiles, ¿no? Mira, es muy buena pregunta porque una vez que ya tienes y empiezas en vez de ver seres humanos, ves glandulitas, sabes que hay 2 perfiles que van a asociar mucho más apertura que otras, que es el sensitivo y el expansivo. Es gente más emocional, es gente más abierta y no resiste tanto como el energético. El energético es de mecha corta y cualquier emoción la evade. Entonces, cuando sabes que dentro de tu grupo tienes, vamos a imaginar, 100 operadores y de esos 100 hay 30 que son expansivos sensitivos, ellos son los que llamamos los embajadores. Ellos son los que toman el curso, donde empiezan a recibir información, van compartiendo sus testimonios y el radiopasillo a través de ellos, los que son muy escépticos, comienzan a través de la historia de los demás a empezar a ser curiosos. Entonces quitamos el escepticismo y nos vamos a la parte incrédula. No te creo, pero voy a comprobarlo. Y el sindicato, junto con el mismo esquema, hacemos lo mismo para que ellos, a través del brazo del sindicato, empecemos a aportar valor en cosas que van desde el lado de la empresa y desde el lado de la casa. Ok, y bueno, ahorita que señales el tema de testimonios, tenemos por ahí unos videos con algunos testimonios. No sé si por favor nos pueden apoyar con el video para conocer estos testimonios. Excelente. Lo que sentí fue, la verdad, como paz. Sí me desestresé porque venía como un poco tensa con la prisa y donde sentí la mayoría de la relajación fue en las piernas. Sí me asombró bastante. Sí, definitivamente recomiendo hacer el ejercicio. Me encantaría hacerlo diario si es posible. Y digo, no lleva tanto tiempo y el resultado es gratificante. Algo desconocido que no sabía que iba a pasar, pero me pareció algo extraordinario de veras y con ganas de volverlo a replicar. Muchas veces, al igual que yo, a lo mejor estamos en un momento de estrés, de esa parte como que presión, entonces como que de vez en cuando se hace falta, aunque sea 5 minutitos de relajación y con eso. Este es un ejercicio que debemos hacer casi diario para aprender a relajarnos, porque vivimos una vida de estrés y eso nos lleva a siempre estar acelerados. No aprendemos a relajarnos y necesitamos aprender a relajarnos, básicamente. ¿Qué tal? Regresamos después de estos testimonios y es importante, pues bueno, tras escuchar de estas personas que ya tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia, tener esta actividad, pues que han funcionado, que han tenido este valor de compartirlo también. Y hablando también de todos estos perfiles que nos comentas, hay puntos importantes a los cuales se tienen que tener mayor atención. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles consideran desde APB que son los síntomas más alarmantes, por llamarlo de alguna forma, que presenta un operador para dar como un mayor énfasis a que sea candidato a estos programas? Claro, bueno, hoy estamos en la era de información y el exceso de información nos está generando un burnout. Esto se llama síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés genera que tu sistema nervioso central entre en sistema de supervivencia. Entonces, cuando tú duermes, es como tener al dientes de sable o la serpiente a un lado, ¿no? Pero es tu celular el que muchas veces te lo genera, ¿no? Claro. Entonces, este exceso de información con estos síntomas, tenemos 7 niveles de profundidad de sueño. A nivel mundial, a duras penas, llegamos al nivel 3. Okay. Estamos muy padre en el nivel tecnológico, pero estamos desasociados de cómo funciona realmente el cuerpo humano. Entonces, estos síntomas, a través del burnout y la parte del síndrome de estrés postraumático,
nosotros tenemos justamente un antídoto que son las frecuencias. El ser humano se aboca mucho a la frecuencia 432 Hz, que vemos cómo está la naturaleza. Entonces, estas aplicaciones y la forma como lo hacemos es una forma de entender que la frecuencia, cuando tú te vas a dormir, te garantizo que en 25 minutos de los 30 que dura vas a quedar profundamente dormido y vas a bajar 3 botones del sistema de supervivencia. Y ahí es donde nos enfocamos mucho a ese síntoma en particular, que es el que la mayoría lo tiene, incluyendo ser operador o no ser operador. Muy interesante. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la tecnología sí es a lo mejor nuestro peor enemigo, pero también hay actualmente en las carreteras la inseguridad que se vive, ¿no? También provoca que el operador a lo mejor le toca una ruta que sabe que es una ruta que hay mucha incidencia y también va muy estresado, va muy tenso. ¿Esto también lo consideran dentro de APB para poderlo ser un candidato a los programas de salud mental y gestión emocional? Sí, es correcto, porque ahí es donde nosotros podemos escuchar al operador. Una de las referencias más importantes, y dentro de la psicología pasamos de la negación a la aceptación, de la aceptación a la madurez, de la madurez a la templanza. Cuando escuchamos y aprendemos a escuchar, el operador empieza a drenar, y como una especie, como si sacáramos 1.000.000 de kilómetros con un aceite viejo que nunca lo pudiste liberar. Entonces, la apertura en eso nos ayuda mucho a que el operador cambie la conciencia en la forma de ver las cosas y que los entornos, mientras ellos no lo atraigan, es que su valor al momento de estar en el habitáculo del tractocamión sea algo que sea más armónico, que sabemos que las condiciones por el exceso de información genera ese síntoma. Y lo que hacemos mucho es entender la técnica de respiración, que es otro de los grandes factores dentro del programa. Cuando sabemos respirar profundo y quitamos el dióxido de carbono y subimos oxígeno, entonces nuestro sistema nervioso central empieza a regularse a través de la adrenalina. Y la versión del oxígeno con una técnica muy básica al momento de conducir, entonces aumenta el estado natural del cuerpo para facilitar otra vez regresar a claridad y balance. No, muy interesante todo eso que nos platica Rodrigo, y pues no sé si nos pudieras platicar o contar alguna anécdota de cómo todo esto que nos ha estado platicando durante la entrevista ha ayudado al operador en el tema de evitar algún siniestro vial. Desde luego. Bueno, tenemos varias anécdotas. Me acuerdo una, la de Hugo. Hugo tenía un tema que su suegra se fue a vivir a su casa y comenzó a tener una resistencia, tenía una línea de comunicación muy estable, pero empezó a tener mucho enojo cuando llegaba a trabajar. Y él de repente encontró el programa, sabía que tenía un problema de que habían alertas y estaba detectado como parte de factor humano, y entonces al conversar con él nos dimos cuenta de 2 factores. Uno, era alérgico al chocolate y utilizaba el chocolate de más, y cuando cambiamos el antídoto del chocolate y empezó a hablar de su suegra para entender también el perfil glandular de su suegra, empezó a negociar con la esposa y con la suegra, pero no a través del enojo, sino a través del estado consciente del adulto para facilitar cosas que él también tenía que conversar, pero eso también fue un despresurizar, y él agradeció mucho el momento porque quitó la alergia y facilitó la comunicación en casa para volver a regresar a dormir profundo y volver a cambiar sus hábitos. Eso permitió salir del foco de factor humano como un punto de riesgo y empezar a tener conductas habituales y normales, ¿no? Muchas gracias, sin duda es información muy interesante esta estrategia que nos comentas, y es pues mantener siempre alerta justo desde la empresa, conocer que el factor humano pues es algo que tiene que estar en el centro de toda empresa, y que es algo que siempre hay que invertir y que siempre hay que pues mantener consciente de que es nuestro recurso más importante al momento, ya sea en la conducción o inclusive aquellos que no conduzcan, pues también es importante mantener esta estabilidad, como bien lo mencionas, tanto emocional como mental, porque eso nos libera tanto de la vida, de tener una mejor calidad de vida, y al mismo tiempo se traduce en una mejor calidad de trabajo. Por último, ¿hay algún comentario adicional que te gustaría comentar con nuestros invitados para cerrar con esta parte de la Sí, muchas gracias, y eso también lo comenté en otros foros. Tenemos que entender la orfandad en México. La mortandad es grave, pero la orfandad hoy está aumentando de manera abismal. Niños que se quedan sin papás por un accidente, obviamente cuando sabemos que es por las partes del transporte y otros medios.
Entonces sí tenemos que entender que hoy la orfandad es algo que tenemos que empezar a asociar, y hay muchas comunidades, hay muchas asociaciones que también ayudan dentro del programa. Yo invitaría a las empresas de transporte que pudieran acudir más, podemos dar un par de ellas, para que a través de la asociación y por medio de los transportistas sumemos estos enfoques donde sabemos que hay aldeas de niños huérfanos y que requieren atención. Nosotros como APB y Ya Tus Emociones estamos ayudando para que estos niños también saquen el shock, saquen el estrés y todos los síntomas. En Chile ha sido un caso de éxito a través de la embajada que tenemos por allá. Entonces invitaría mucho a que promovamos este esquema, porque hoy necesitamos niños productivos y que realmente el enfoque, que mientras más ayudemos en la industria de transporte, evitemos estos daños mayores, que es un daño social y sobre todo para México, ¿no? Muchas gracias. Así es como llegamos al final de esta entrevista. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, Asistencia Predictiva Vehicular. Acérquense con ellos si tienen alguna duda adicional. Probablemente también tengamos una nueva entrevista con estos temas, porque sin duda es un amplio espectro el que está manejando APB, y pues es tema muy interesante que está rompiendo esta parte también de paradigmas en favor del factor humano en las empresas. Y bueno, queda más que agradecer a Rodrigo por el tiempo, por estar aquí con nosotros, a mi compañero Germán.